¿Qué autor sustenta su investigación y por qué eligió a dicho autor? Aquí podemos responder, elegí a este autor o a estos autores, ¿cuánto salió la confiabilidad y validez de los instrumentos y cuál es el significado de ello? Aquí ya nosotros tenemos que ser un poco más técnicos, para lo cual es importante también recordar cuánto de confiabilidad salió de mi instrumento tal y de mi instrumento tal. Bien, el día de hoy vamos a aprender la mejor explicación sobre cómo responder a las preguntas trampa durante la sustentación. Este es nuestro último video de nuestra lista de reproducción, cómo hacer la tesis cuantitativa desde cero. El día de hoy entonces vamos a aprender sobre 10 preguntas trampa que suelen realizar los jurados durante la sustentación. 5 preguntas respecto al proyecto de la tesis y 5 preguntas respecto al desarrollo de la tesis. Entonces, comenzamos con 5 preguntas trampa del proyecto de la tesis. Entonces, vamos con la primera pregunta que nos dice, ¿por qué ha escogido este tema? Entonces, lo que nosotros podemos responder vendría a ser porque en el lugar, en quizás el establecimiento, el colegio, la institución, el hospital, etcétera, en el lugar donde hemos nosotros aplicado nuestra investigación, en las personas que estoy estudiando, podríamos comentar que nos estaríamos enfocando en la población, ahí mencionamos a la población, existe ese problema y mencionamos las variables o variable de nuestra tesis, ¿no? Entonces sería así, porque en el lugar X, en las personas que estoy estudiando, quienes son tales, existe ese problema, que viene a ser mi variable 1, mi variable 2. Pasamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuál es el aporte del trabajo o cuál es el aporte de su investigación y o para qué sirve su estudio? A lo que nosotros podemos responder aquí vendría a ser, de acuerdo a la justificación de mi trabajo, de mi investigación, de mi tesis, puedo mencionarle que en base a la justificación teórica, mi trabajo aporta en, y ahí recordamos, ¿no?, lo que hemos redactado en nuestra justificación, en la parte de justificación teórica. Seguido, podemos complementar con, en cuanto a la justificación práctica de mi investigación, tal y tal. Mencionamos lo que nosotros dijimos en nuestra justificación práctica. Seguidamente también, en cuanto a la justificación social, justificación metodológica, justificación económica, todos los tipos de justificación que nosotros hemos especificado ahí en nuestro apartado de justificación, valga la redundancia. Tercera pregunta que nos dice, ¿qué autor sustenta su investigación y por qué eligió a dicho autor? Aquí podemos responder, elegí a este autor o a estos autores y ahí tenemos que especificar, recuerden, el que se especifica y se resalta en las bases teóricas de la variable X y Y de ser el caso, ¿no? Ya que ahí complementamos, ya que de todos los autores que existían, de acuerdo a la variable, no sé, X, este autor reunía todos los criterios según Mario Bunge, que es un filósofo y científico que indica los criterios de evaluación para escoger teorías para la tesis. Si es que nosotros le hemos mencionado a Mario Bunge en nuestra tesis, en nuestra investigación, pues ok, lo mencionamos. Y aquí especificamos entonces por qué he escogido a este autor para esta variable y por qué he escogido a este otro autor para esta otra variable. Ahora vamos con la cuarta pregunta que nos dice, ¿qué técnicas e instrumentos utilizó y por qué? Entonces aquí podemos responder, hice uso de las técnicas tal y tal, mencionamos las técnicas que nosotros ya hemos redactado y especificado en nuestra tesis, complementándolo, ¿no? Ya que iban acorde al contexto de mi población y objetivos planteados. Respecto a los instrumentos que utilicé, son los siguientes, los cuales tenemos que mencionar el nombre tal cual del instrumento, ¿no? También especificando el autor, ¿no? Entonces, donde decimos del instrumento tal, del autor tal y tal, ¿no? O de los autores, los cuales menciono en las bases teóricas de mi investigación como autores principales de mis variables. Y vamos con la pregunta 5 que nos dice, ¿por qué he medido una sola variable y la otra no? Y esta es una pregunta quizás que nos podría un poco mover o hacer dudar, porque, es decir, o sea, ¿por qué mediría el jurado? ¿Por qué he medido una sola variable y la otra no? Si en realidad sí tengo mis dos instrumentos, bueno, hipotetizando, ¿no? Que digamos mi tesis es correlacional de dos variables, ¿no? O sea, ¿por qué me diría eso? Entonces ahí esa es una clara pregunta trampa en la cual nosotros también tenemos que pensar muy bien, ¿no?, en qué responder. Y ahí podríamos decir, en realidad hice uso de dos instrumentos para medir mis variables, uno para cada variable. Y así nosotros damos a entender de que estamos siendo conscientes de lo que el jurado nos está preguntando y que, bueno, estamos evidenciando de que sí, pues hemos utilizado dos instrumentos, uno para evaluar cada variable.
Vamos entonces ahora con 5 preguntas trampa del desarrollo de la tesis. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pausa aquí para explicarte que JP Consultoría cuenta con el servicio de redacción y asesoría de tesis. Si necesitas una orientación, una asesoría respecto a cómo poder sustentar tu investigación, tu tesis o apoyo en cualquier apartado de la tesis, puedes contar con nosotros. Aquí abajo en la descripción te indico cómo puedes contactarte directamente con nosotros. Entonces continuamos, vamos con la primera pregunta que nos dice: ¿cuánto salió la confiabilidad y validez de los instrumentos y cuál es el significado de ello? Aquí ya nosotros tenemos que ser un poco más técnicos, para lo cual es importante también recordar cuánto de confiabilidad salió de mi instrumento tal y de mi instrumento tal, ¿no? ¿Cuánto de validez o qué tipo de validez utilicé yo? Entonces, esos son datos muy esenciales a tener en cuenta. Entonces, aquí lo que podríamos responder vendría a ser: las propiedades psicométricas de mis instrumentos son las siguientes. En el primer instrumento, mencionamos el nombre del instrumento, encontré confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach u omega, el que hayamos utilizado, el cual fue de un valor de 0.90 puntos, lo que se interpreta como una alta confiabilidad. En cuanto al segundo instrumento, hallé el valor de 0.95, interpretándose como un instrumento altamente confiable. En cuanto a la validez de ambos instrumentos, se realizó la validez por contenido a través de un juicio de expertos, el cual incluyó ya eso depende, ¿no? De cuántos jueces se hayan utilizado para el juicio de experto de tus instrumentos, ya sea 3 o 5 jueces, los mencionas ahí. Y continuamos, ¿no? Finalmente se llegó a la decisión unánime de que los instrumentos son válidos y aplicables. Es decir, en resumidas cuentas, ambos instrumentos fueron aprobados y validados para esta investigación o para esta tesis, para este estudio. Y si nos damos cuenta, con esta respuesta estamos siendo sumamente técnicos y damos a conocer también de que conocemos, valga la redundancia, de cómo se realiza el proceso estadístico y en sí las propiedades psicométricas que son básicas, esenciales a tener en cuenta para nuestros instrumentos, para recién poder ser aplicados. Vamos con la segunda pregunta que nos dice: ¿en qué porcentaje se logró mejorar a la variable dependiente y qué significa ello? Esta pregunta va enfocada hacia una tesis o hacia una investigación, un estudio experimental, en donde se va a cambiar o se va a modificar una variable para mejorar la otra. Entonces aquí nosotros podríamos responder: cabe destacar que realicé una evaluación o un pretest a la muestra, en donde se evidenció el problema o en sí la variable dependiente que vendría a ser el problema. Ante ello apliqué un programa de intervención, el cual buscaba mejorar o generar una mejoría a la variable dependiente, de tal manera que al finalizar la intervención se evalúen los resultados de ello en el post-test o también llamado la evaluación final. De esta manera se comparan las medias o el promedio entre ambas evaluaciones, es decir, entre el pretest y el posttest, buscando que hayan fluctuaciones en estos valores, para que así se pueda definir en qué medida o porcentaje ha variado la variable dependiente producto de la intervención. Entonces aquí, en resumidas cuentas, podríamos responder que el nivel, o bueno, complementar, ¿no? El nivel de la variable dependiente aumentó o disminuyó, según sea la naturaleza de la investigación, en un tanto por ciento. Ahora vamos con la tercera pregunta, que nos dice: ¿los resultados se corroboran o difieren con otros autores de los antecedentes de su tesis? ¿Qué podemos responder aquí? Podríamos responder: en mi investigación evidencio a autores que corroboran y difieren con mis resultados, ya que ello permite apreciar las diferencias contextuales, culturales, demográficas, etcétera, que pueda haber en mis variables, ¿no? Ambas posturas van a permitir comprender cómo son las variables de mi estudio en diferentes escenarios. Y eso es muy válido responder de que en mi apartado de discusión voy a mencionar tanto a autores que corroboran mis hipótesis o difieren con mis hipótesis. Eso es muy válido. Ahora vamos con las dos últimas preguntas trampa que nos pueden realizar en la sustentación de tesis. ¿Qué nos dice la cuarta? ¿A qué conclusiones llegó con su tesis y qué significa cada una de las conclusiones? Aquí es esencial saber a qué hemos llegado, ¿no? Obviamente no vamos a mencionar totalmente como lo hemos descrito en nuestro informe de tesis, pero sí vamos a mencionar los puntos esenciales. ¿Qué sería? De acuerdo a los objetivos de mi tesis, especifiqué que las conclusiones obtenidas fueron las siguientes, lo que significa que
Recuerda también aquí de que las conclusiones van a responder a los objetivos que nosotros hemos planteado. Bien, la quinta pregunta que nos dice, ¿qué recomendaciones le daría a la unidad de análisis para poder mejorar y a futuros investigadores que quieran continuar investigando sobre este tema, sobre estas variables? Nosotros podríamos responder, en la investigación que realicé se encontró que, entonces ahí especificamos en sí los resultados que hallamos, ¿no? Por lo tanto, recomiendo que, entonces ahí estamos dando ya un fundamento, ¿verdad? Ya que ello logrará. Entonces, no es que estamos simplemente recomendando o sugiriendo algo que a nosotros nos parece, sino que ahí estamos incluso dando a conocer que mis resultados fueron estos, ¿no? Por lo tanto, recomiendo esto, ya que esto va a producir lo siguiente, ¿no? Que eso es muy importante para la unidad de análisis, para la población. Entonces, decimos, ¿no? Recomiendo también, complementándolo, recomiendo tal y tal, ya que de acuerdo a los resultados que encontré, ¿no? Entonces ahí vamos fundamentando qué es lo que podemos recomendar a los futuros investigadores. Por lo tanto, pues podría ser el que se complemente la variable tal, ¿no? Que se realizan más estudios o que se pueda relacionar o quizás asociar con algunas otras variables que tal vez en nuestro estudio vimos que podrían ser posibles. Entonces, ello es lo que nosotros podemos recomendar a futuros investigadores. Y aquí, antes de finalizar este video, quiero darte un plus como parte de mi recomendación. Es importante que antes de nosotros ingresar a nuestra sustentación con los jurados, tengamos que mantener la calma, estar tranquilos. Obviamente, previamente ya haber estudiado, leído toda nuestra tesis, nuestro informe de tesis, haciendo hincapié en estas preguntas que probablemente nos puedan realizar en la sustentación. Si es que nosotros hemos estudiado, nos hemos asesorado, nos hemos orientado quizás de otros expertos profesionales que nos han apoyado en el camino de nuestra tesis, vamos a poder dar una excelente sustentación. Es entonces así que terminamos la mejor explicación sobre cómo responder a las preguntas trampa durante la sustentación. Estoy muy segura que te ha servido de mucha ayuda. Muchos éxitos.